bienvenida a Pedro Meilán, abogado, especialista en temas de consumo y derechos del consumidor. Él fue director de Acodeco. Licenciado Meilán, un placer, como siempre, tenerle aquí en Mesa de Periodistas. ¿Cómo está? Muy bien, Castalia, muy bien. Muchas gracias por darme la invitación para poder compartir con ustedes. Bueno, y tema obligado para poder entender no solamente las reglas, sino también el impacto en el mercado, tomando en cuenta las últimas decisiones del gobierno como medidas para poder solucionar las solicitudes que han llegado a esa mesa única del diálogo. Entonces, hablamos del control de precios y su impacto. ¿Quién quiere empezar? Fernando. Bueno, sí. Primero una evaluación general, don Pedro, sobre estas decisiones que se han tomado al calor del diálogo de Penonomé para controlar precios. ¿Qué piensas tú? ¿Son viables, son eficaces, aplicables? ¿Qué problemas está enfrentando el Estado? ¿Cómo esto afecta a las empresas? ¿Va a tener los beneficios que se esperan? Sí, mira, Fernando, esto es hay que ver la historia, cómo viene. Nosotros antes del 90 teníamos una oficina de regulación de precios que al empezar la globalización, pues nosotros nos incorporamos a la misma y creamos en ese momento la CLICLAC, que era la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, y se abrió el mercado con respecto a los precios de los bienes y productos y servicios. A través de los años, pues pasó el gobierno de Endara, vino el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, vino el gobierno de Mireya, posteriormente entró el de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, hasta que llegó al gobierno de Varela, cuando él decide controlar 48 productos. La ley te faculta para poder controlar alimentos. La ley 45 tiene articulados 200, 201 que te da la facultad de manera excepcional y temporal. Y por lo regular, cuando aquí controlan algo, no es ni excepcional, ni tampoco es temporal porque se queda en el tiempo. Y tienes varios ejemplos como el combustible, el tanque de gas y esta de los alimentos que, bueno, ya lleva más de 7, 8 años que Cortizo la ha venido desregulando. Quiero decirte, para comenzar, de que cuando esto se va a dar, el Ejecutivo tiene que pedirle una opinión no vinculante a la Autoridad de Protección al Consumidor. En ese caso, a mí me pidieron dos opiniones no vinculantes, una el 1 de julio y la otra el 31 de diciembre del 2014, y en ambas yo dije que tenía la facultad de hacerlo, pero que yo me oponía a eso y que eso le iba a traer perjuicios al mercado y a los consumidores. Y paso a explicar. Primero, que yo siento que las personas, el gobierno recibe este diálogo en una posición dispareja. Yo más bien siento que el gobierno ha sido muy complaciente con todas las solicitudes que han venido haciéndose y pienso que la gran mayoría de las decisiones del gobierno ni siquiera son técnicas, son decisiones políticas por el momento en que nos encontramos, y eso es peligroso, porque cuando tú tomas decisiones de ese tipo, puede ser que en ese momento tú estés apagando un fuego, pero que tú no sabes lo que se te pueda avecinar. Ahora mismo acaban de regular 72 productos y solamente quedaban 8 productos regulados. ¿Qué pasa con las regulaciones? Las regulaciones crean desabastecimiento y escasez, y el producto más caro que hay es el que no existe. Te voy a dar ejemplos. Cuando Varela decidió regular, te voy a dar un ejemplo sencillo, porque creo que es uno de los más fáciles, él reguló la babilla. La babilla es un corte de carne de la vaca o de la res, y no hay la cantidad de vacas ni reses para cumplir con la demanda que hay en la República de Panamá. Y entonces, ¿sabes qué ocurría? Ya después de las 10 de la mañana, cuando tú ibas al supermercado, no había babilla. Entonces ya lo que te quedaban eran cortes o presentaciones que no estaban dentro del control de precio. Entonces, ¿hubo resultados con respecto a eso? Yo considero que no, porque hubo escasez. De las 24 horas del día, tú normalmente tenías 2 horas o 3 horas la babilla, y después se acababa y no lo podían tener los demás consumidores. Y creo que aquí es lo que va a ocurrir. Al tú regular los precios de la manera que ha pasado, se va a dar dos fenómenos. Número uno, que muchas de las personas que son proveedores de agentes económicos no van a querer tener las presentaciones. Ejemplo, ya yo tengo conocimiento que hay muchas panaderías que no van a vender el pan Michita, y nadie puede obligar a una empresa privada a tomar una decisión de venta. ¿Por qué no la venden? Porque ellos consideran que no van a tener las ganancias que corresponden, o consideran que están trabajando en pérdida y no lo hacen. Igual hay otros que van a decidir que el pan de molde que tenga cierta presentación en peso, pongamos si son 18 gramos, las panaderías pueden hacerlo a 20, 21 gramos
y eso no entra dentro de la presentación, no tienen por qué venderlo. Cuando esto ocurra, vamos a tener que ir al supermercado y vamos a revisar cuántas presentaciones de esas 72 van a estar accesibles al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que el consumidor no tiene acceso al producto inmediatamente. Aparte de esto, el comercio por lo regular siempre trata de compensarse. El comercio lo que va a hacer es que está bien, si yo te tengo esos productos, pero yo te voy a subir otros productos que también son de necesidad para todos, porque hay no tanto los productos. Entonces, cuando tú vas a ver, lo que va a ocurrir es que tú vas a ir al súper y puede ser que te beneficies con estos productos con algunos de los productos que están regulados en canasta básica, pero cuando vas a la caja te sale más caro y estás comprando lo mismo. Eso es porque los otros productos que no están dentro de la canasta básica, pues el comercio decidió aumentarlo. Yo siempre he sido del criterio, y si yo no me equivoco, Fernando, Castalia, los que están presentes, en diferentes ocasiones yo he venido a sus medios y le he dicho los mercados periféricos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se parte la brecha que hay de los intermediarios, donde un productor le vende a un primer intermediario a 25 centavos algo, pero cuando llega al consumidor cuesta $1.50 porque pasó por 5 manos. Entonces no lo hicieron, entonces ahora tenemos este tema de que estás en las manos de que el comercio quiera vender o no quiera vender una presentación, y no estoy diciendo que sea de mala fe o buena fe, sino que es un tema de negocio. Yo no te lo voy a vender porque yo considero de que en alguna forma yo no tengo la ganancia que corresponde con respecto a ese producto. Entonces, y por otro lado, tienes los productos subsidiados que piensas venderlo en áreas no accesibles a través de tiendas. Ustedes no recuerdan lo que ocurrió con las jumbo tiendas en el gobierno de Martinelli. Se les entregó una cantidad de mercancía y toda desapareció y nadie pudo cobrar ese dinero después. El Lima no tiene infraestructura para tener una cantidad de ferias que pueda suplir la demanda del ciudadano. No tuvimos los mercados periféricos ahora y tenemos un problema de infraestructura. Si lo hubiéramos tenido, pudiéramos achicar esa brecha de intermediarios y de alguna forma tuviéramos algo mejor. Eso para comenzar, por lo menos ahí el debate, Fernando y Castalia. Bien. No sé si Alfonso o... No, yo creo que Fernando tiene una pregunta de seguimiento. Sí, yo, a ver, de lo que acabas de decir, yo infiero que los comercios más grandes van a tener más capacidad para compensar cualquier diferencia, estoy rebuscando las palabras, diferencia que tengan en sus ganancias. Pero el panadero que nada más produce pan y deja de vender pan michita, o sea, los pequeños pueden terminar siendo los que tengan mayores dificultades para sostenerse. ¿Este razonamiento es correcto o cómo opera esto a nivel de después quiero hablar de otros temas, que es el tema crucial, que es el tema de la intermediación, la cadena de suministro, pero esto me parece muy importante, el chinito. Sí, mira, es sencillo, disculpe, es sencillo. Sí, el supermercado, ahora, recuerda lo que yo te dije, eso podría pasar, porque son dos elementos, que pase eso o que decida el comercio no venderlo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, en el tema de la panadería, que es más chico, él puede decidir, yo no voy a vender esa presentación, como decir, no vendo pan michita. O él puede decir, sí voy a vender esa presentación, pero voy a aumentarle a todos los demás panes que yo distribuyo, como el molde, como el moña, como los demás, y podría tratar de, tú sabes, compensar esa disminución en caso de que lo decida hacer. Yo creo y siento que muchos lo que van a decidir es que no van a vender las presentaciones y esto va a crear una escasez. A ver, perdón, hay un grupo de los 72 productos con control de precios que son marcas a las cuales se les quitó el arancel. Y según integrantes de la mesa del diálogo, estas marcas a las que se les quitó el arancel no están en ninguna parte. Y luego hay otro grupo, son más de 30, que son productos agropecuarios. Pero estos productos agropecuarios, como el Estado no tiene, tú lo acabas de decir, la capacidad de gestionar esto, ni siquiera los productores en tierras altas, ya lo han dicho, quieren vender al Estado porque el Estado no paga cash. O sea, ¿qué va a pasar con este tema? Incluso para abastecer las agrotiendas que van a abrir algunas, creo que 3 o 4, la próxima semana. Pero si el Estado no tiene la capacidad para comprar, no tiene la cadena de suministro, no tiene todos esos elementos, estas agrotiendas, al final, ¿qué van a ofertar?
Eso es parte del asunto y eso es lo que venimos mencionando hace rato. O sea, no solamente no está la capacidad de poder tener los lugares para poder venderlo y ofertarlo, sino que también, por otro lado, que no viene al tema, pero para tocártelo, tampoco creo que las autoridades fiscalizadoras como Codeco tengan el recurso humano para poder fiscalizar que la gente cumpla con este tipo de cosas. Porque se le van dando funciones y funciones y funciones y se quedan con el mismo recurso humano que han tenido siempre. Ese es otro de los problemas. Yo considero que lo que tenemos que esperar, darle tiempo al tiempo. En las próximas semanas, el próximo mes, los mismos consumidores se van a encargar de decirte si tuvieron el acceso a los 72 productos 24/7 o si eso nunca fue realidad. Y a mí lo que me preocupa de esto es que yo siento que en la mesa del diálogo hay grupos que no están interesados en que nada mejore. Hay grupos que viven de la desestabilización y hay grupos que están esperando que esto se dé para volver a salir a las calles. Y vamos a seguir teniendo el mismo problema. Eso es lo que yo siento, Tomás. Alfonso. Bien, esto lo propongo como un tema bisagra, justo en función a lo que usted acaba de decir, para así pasarle la palabra a Fernando después. Usted administró la Codeco por un tiempo considerable, entre el 2006 y el 2014 estuvo involucrado con la entidad. Y yo lo que estaba viendo recientemente es, como usted dice, que las funciones de la Codeco van a tener que ampliarse en respuesta a todas las peticiones y solicitudes que están saliendo de la mesa única. La intervención por parte de la Codeco, la supervisión de los agentes de la Codeco que tienen que ir a los distintos lugares, y ahora incluso la mesa única de diálogo ha sugerido la posibilidad de aumentar la capacidad punitiva de la Codeco para que de hecho la entidad tenga un diente más filoso, como se dice usualmente en Panamá, para poder hacer que se cumplan las disposiciones legales. No obstante, haciendo una revisión presupuestaria de la Codeco, el presupuesto se ha reducido en 2019, 2020 en alrededor de $10 millones, a 2021-2022 a $9 millones. Entonces, claramente hay una diferencia entre las responsabilidades de la Codeco que van aumentando y el presupuesto que ha experimentado una reducción. Mi pregunta ya para llegar al punto es, habiendo usted administrado la entidad, conociendo cómo funciona, conociendo cómo se mueve ese presupuesto, ¿cuál debería ser el presupuesto de la Codeco para poder cumplir todas esas funciones que estaban a punto de entregársele a la entidad? Si me puede dar un número preciso, me encantaría, aunque sea un estimado. Te voy a ayudar más. Hazte la investigación de cuántos funcionarios tenían antes de pandemia y cuántos tienen ahora, porque están reducidos como en 100 y pico también. Fíjate, de recursos humanos. Yo lo que decía no es que hay que cambiar funciones, tienes que darle más recursos humanos, le has dado una cantidad de tareas. La Asamblea cada vez que hace una ley de fiscalización de cualquier cosa, se lo tira a Codeco. Y a Codeco tiene que fiscalizar. ¿Y dónde está el recurso humano para eso? Actualmente, yo siento que a Codeco, para poder cubrir esta coyuntura, va a tener que buscar personal de otros departamentos que den el apoyo y se van a descuidar otras áreas para poder dar el apoyo en el tema de fiscalización del control de precios del gobierno, porque esto es de algo de vital importancia en este momento. Si iban a tomar una decisión como eso, lo primero que debió hacer el Estado también es ver cómo conseguía una gran cantidad de personal, aunque sea transitorio, porque si la medida es transitoria, nombrar un personal transitorio para esta medida, porque tú puedes tomar todo lo que tú quieras, al final siempre va a ser aleatorio por la cantidad de comercios que hay contra la cantidad de personal. Yo te digo, cuando yo entré a la Codeco, el presupuesto de Codeco que me entregaron fue de 2.8 millones y cuando yo salí ya estábamos casi por el rango de los 10, 11 millones. ¿Cómo es posible que después que yo me fui, que ya han pasado 8 años, ellos sigan con el mismo presupuesto? Ese presupuesto debió haber aumentado por lo menos más allá de la mitad. Ellos necesitan personal para poder hacer el trabajo. Y no solamente es un tema del trabajo físico en la calle, sino que hay un trabajo de orientación, educación y divulgación que se ha perdido en alguna forma. Creo que el actual director está tratando a través de las redes poder llegar a la gente, pero eso es un trabajo que necesita recursos humanos capacitados. Otro de los problemas que tenemos es el tema de que cada vez que viene un nuevo gobierno salen muchos técnicos, los votan y entran personas que desconocen totalmente el tema. Algunos funcionan y otros no funcionan y se quedan en sus cargos. Entonces sí, yo considero que en la actualidad a Codeco debería tener por lo menos 16, 17 millones de dólares en un presupuesto. Desde que yo me fui hasta ahora, el presupuesto en vez de aumentar se disminuyó. Eso es increíble. Listo. Sí. Yo sí quiero pasar, bueno, porque don Pedro tiene un compromiso en breve.
La misma medida que se aplica con la comida se aplica ahora con los medicamentos. Pero son mercados totalmente distintos diferentes. y la situación es diferente. Pero sí. Sí, ¿qué diferencias tú ves y cuál es la aplicabilidad que tenga el control de precios para el tema medicamentos? Yo me voy a quedar con una frase tuya, que el producto más caro es el que no hay. Y yo puedo dejar de comerme un plato de arroz o una michita de pan, pero un medicamento... No lo puedo dejar de consumir. Y yo quiero señalar en ese sentido que decretar descuentos más allá del paliativo, o sea, no va a provocar también desabastecimiento. Y quiero agregar lo señalado hoy por el señor Orlando Pérez, presidente de los propietarios de pequeñas farmacias. No van a abrir el lunes porque ellos no tienen la capacidad de asumir ese 30% del descuento aprobado por el gobierno. Sí, mira, acá está bien. Fernando y Alfonso. Miren, yo comencé conversándoles de que yo sentía que el gobierno fue a la mesa de diálogo complaciente y tomando decisiones no técnicas, sino políticas. Y creo que por ahí va el asunto de los medicamentos también. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace una semana o semana y media, algunos distribuidores mandaron un comunicado. Ese comunicado que yo leí mencionaba que ellos no ganaban más de un 25-26% sobre el valor del precio. Pues, o sea, que ellos tenían esa ganancia y que ellos le pedían al gobierno que inclusive si querían entrar a sus empresas a verificar, pues que lo hicieran. Yo creo que el gobierno no lo hizo y se perdió una oportunidad única de por lo menos manejar o verificar esos precios. ¿Y por qué pienso que no lo hizo? Porque fíjate que acaba de dar un control de precio del 30%. Entonces, ¿qué ocurre? Si a mí la empresa que distribuye me está diciendo que eso es lo que gana y el gobierno me mete un 30%, yo no puedo vender por debajo del costo. Eso es imposible de mi ganancia. O sea, voy a vender, inclusive, no solamente voy a perder la ganancia, sino que voy a vender por debajo de lo que yo lo compré. Entonces lo que va a venir es un desabastecimiento. ¿Porque qué va a pasar? Las farmacias van a agarrar todos esos medicamentos que tienen en stock y se lo van a devolver a los distribuidores. Y los distribuidores no sé qué van a hacer con esos medicamentos. Pero te voy a decir, la medida todavía es mala. Porque hablábamos, mira, los monopolios y oligopolios, que son totalmente legales, eso no es ilegal. Lo que es ilegal es la práctica monopolística, que es cuando se ponen de acuerdo para fijar precios, para repartirse el mercado geográficamente, para repartirse porcentualidad en ganancias o para ponerse de acuerdo en licitaciones públicas. Tú no lo puedes erradicar con control de precios. Porque si tú metes un control de precios y la empresa monopólica, que es única, decide no vender, ¿de dónde sacas el producto? Y en medicamentos menos. Tú para poder combatir este tipo de cosas, lo que tienes es que abrir el mercado. Tú tienes que liberar el mercado de cualquier tipo de barrera de entrada, ya sea arancelaria, ya sea de registro, ya sea de un decreto, ya sea de una ley. Lo que tenemos es que quitarnos los peros. No, pero que la ley dice, bueno, elimine la ley. No, pero que el decreto, elimine el decreto. Y mira, pareciera que este discurso que yo vengo diciendo, lo oyeron fue en Costa Rica. Pues. Ayer el presidente de Costa Rica toma esa decisión y casualmente hace el análisis de que es la forma de poder pelear con monopolios y oligopolios, es tener más oferentes en el mercado. Pedro, ya que... No, lo que pasa es que los fabricantes no me van a vender. Pues no le compre al fabricante, vaya a otros países y compre a otros. Tenemos que hacer la prueba. El Estado tiene que ver cómo se acerca a los fabricantes también. Hay que hacer el ejercicio, pero no los controlar. Pedro, ya que lo mencionas, ya que lo mencionas, justamente tenemos parte de ese anuncio hecho ayer por el presidente de Costa Rica. Vamos a escucharlo. El decreto que vamos a firmar en un minuto permite lo que técnicamente se llama importación paralela. ¿Qué significa eso? Que quien consiga el producto donde lo consiga, mientras el producto esté registrado en Costa Rica, lo puede importar bajo régimen de competencia. Y antes de eso habíamos firmado un decreto que se llama de homologación. ¿Qué significa eso? Que la persona que demuestra o la empresa que demuestra que en Europa, Estados Unidos, en los países más desarrollados con sistemas de salud avanzados, demuestra que un medicamento se puede usar allá, automáticamente se puede usar aquí.
dos pasos fundamentales. Ya no hay que gastar muchísimo tiempo ni dinero registrando los medicamentos. Solo hace falta demostrar que están acreditados en los países desarrollados. Y segundo, hoy firmamos el decreto que dice que quien lo pueda conseguir al precio más barato lo puede traer al país y girar competencia sobre eso. Entonces, es con gran orgullo y felicitaciones a los ministerios involucrados, el Ministerio de Salud, obviamente. Bien, este es parte del anuncio hecho ayer por Rodrigo Chávez Robles, presidente de Costa Rica. ¿Qué opina de la medida? O sea, el que lo consiga más barato, resumiendo, que lo traiga. Importación paralela, Castalia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú me estás diciendo que el fabricante, pero si yo voy a Colombia y puedo traerme una cantidad de cajas, me las traigo. Donde vaya, me las traigo y las pongo aquí. Y se acabó. Que después va a venir. Lo que pasa es que el fabricante, cuando se dé cuenta, le va a quitar la distribución a Colombia. ¿Tú crees que un fabricante quiere perder 57 millones de consumidores comprándole? Por Dios, hay que hacer los ejercicios. El ejercicio correcto no podía ser el control. Tenía que ser la apertura del mercado, pero una apertura real. Una apertura no es de que se abre para que los que distribuyen puedan ir a buscar, para que cualquiera lo pueda hacer. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero yo creo que, Pedro, dime si estoy equivocado, nuestra legislación consagra lo que se llama la importación exclusiva. O sea, el representante de una marca es el representante exclusivo para este mercado, y nuestro Estado, nuestra ley lo consagra así, es decir, que la marca X registrada por tal fabricante solamente puede ser traída al país por él. O sea, no. ¿Habría o no que cambiar reglas? Y aquí hay un oyente que me dice que no son 170 medicamentos, sino 170 moléculas, y que esas moléculas corresponden a más de 1000 presentaciones de medicamentos. Ok, vamos por parte. Lo primero que me preguntas es sobre la exclusividad. Exacto, de la importación. Tampoco son ilegales. Es más, yo puedo importar... Dime. Cualquiera puede importar cualquier marca de cualquier producto al mercado panameño. El dueño de la patente no es el distribuidor. El dueño de la patente es el fabricante. Ese fue el que inventó. Por eso se llama importación paralela. Ese es un tema netamente técnico. Es más, yo los exhorto a que de alguna forma busquen personas idóneas. Yo les puedo decir por encima de que la importación paralela tiene que ver con quien registra el medicamento. El registro del medicamento no lo tiene el distribuidor. El registro del medicamento sigue siendo del fabricante. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier persona que pueda comprar en otro país y meter un país y meter el producto que sigue estando registrado puede venderlo. Ahora, volvemos a lo mismo, Fernando. Tú me estás diciendo a mí que existe una legislación que prohíbe porque ellos son exclusivos. Bueno, si hay que eliminarla, se elimina. ¿Qué va por encima? ¿La exclusividad de ese distribuidor o la salud de todo el pueblo panameño? Entonces siempre volvemos a lo mismo, hay que ponerle el cascabel al gato. Pero aunque yo considero que las exclusividades solamente pueden ser manejadas por personas que no tienen el poder de mercado. O sea, la exclusividad se maneja por personas que no son los que tienen el poder de mercado. Y en este caso específico, esa exclusividad lo tienen personas que tienen poder de mercado. Entonces, cualquiera puede estar trayendo medicamentos. ¿Y todavía podemos ir hacia allá, hacia ese modelo de Costa Rica? No, es que nosotros tenemos esto. Lo que pasa es que los que distribuyen solamente, los distribuidores son los únicos que pueden ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque se está pensando que solamente se le puede comprar al fabricante. ¿Qué me impide a mí comprarle a otro país y no al fabricante directamente? Nada. Bueno, esa es la realidad. No, y tomando en cuenta lo que hoy decía el señor Orlando, te doy la palabra, Alfonso. No, solo voy a decir que voy a abrir una farmacia. No, y hoy decía, o sea, no, y se le puede imponer al fabricante el precio que nos conviene a nosotros. Cuando los fabricantes están diciendo hasta el 15%, nos explicaban esta mañana, pero ¿qué vamos a hacer si el fabricante te puede dar nada más un tope del 15% de rebaja? Y esa es la gran encrucijada que tienen ahora quienes le compran los medicamentos a esos fabricantes. Sí, pero Castalia, le da el 15% de rebaja a ellos, pero ¿por qué le da, yo no sé, a Colombia el 60%? ¿Y por qué le da el 70% a Ecuador? ¿Y por qué le da...? Ese es un tema.
Y si yo la puedo traer de otro país, la traigo de otro país, pues. Yo no sé qué tengo que hacer, pero tengo que hacer algo para que esto mejore. Aparte también, hay un tema que estamos dejando por fuera. Tenemos que dejar, no podemos permitir que nos sigan satanizando los genéricos y los bioequivalentes. Hay que hacer un trabajo fuerte de educación y orientación al consumidor sobre eso. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque esos medicamentos sí resuelven. Y yo siempre lo he dicho, que es el tema de mi mamá Quina, que estuvo en cama casi 8 años antes de morir, en paz descanse. Yo le hice un cambio de medicamentos y lo que me costaba a mí 500, 600 dólares, iba a costarme $200 al mes. ¿Pero qué pasa? Sí, ya el gobierno en alguna forma eliminó que la receta sea con el medicamento de marca. Eso se eliminó. Ya también se eliminó que cualquiera que esté ya reconocido internacionalmente pueda entrar a Panamá. Pero cuando tú vas a tu médico, Castalia, y tu médico te dice, te estoy haciendo la receta genérica de este medicamento, pero tienes que tomar este porque si no te mueres. Ese es el que te salva. Eso es lo que pasa. Entonces, eso, la única forma de romperlo es a través de campaña, para que la gente sepa que hay que... Y te voy a dar ejemplos. Vamos a ver. Anda, vete, y esa canasta de medicamentos existe en la farmacia. Vete y compara el precio de un diclofenaco con una cataflán, que es de marca. Compara el precio del mucosolvan, que es un jarabe que cuesta como $16, con el ambrosol, que cuesta $4.99, $5, y es lo mismo. Entonces la gente tiene que conocer de eso, hay que ser más activo en este tipo de campañas también. Ok, quiero ir a otro lado de este mismo tema. Todas las personas han dicho que una parte importante de este asunto es, de la solución, perdón, es garantizar que el Estado o el sector público esté adecuadamente abastecido. Porque al final del camino, si yo voy por un medicamento a la farmacia del centro de salud o de la caja y el medicamento está, no tengo por qué comprar medicamentos caros en la empresa privada. Y estamos hablando de un sector importantísimo, enorme de la población, entre asegurados, beneficiarios, etcétera. Entonces, ahora sí, ¿por qué hemos tardado tanto en que el Estado haga compras internacionales, en que el Estado lleve un buen inventario, en que el Estado que no haya tantas trabas burocráticas en los procesos de compra, que no haya tanta litigiosidad? Porque esto ha sido gobierno tras gobierno un fracaso en el cual la consecuencia final es lo que el gobierno dice, como si no hay, cambiar el no hay por el sí hay, pero el no hay sigue por ahí, sigue dando vueltas. No, mira, yo creo que yo debía haber comenzado de otra manera y tocaste el punto, porque yo quería hablar sobre 2 puntos. Una cosa es el tema privado, de las farmacias privadas, y otra es las públicas. Otra cosa es el tema de los medicamentos que nosotros pagamos por delante, porque están pagados por delante con nuestros impuestos. Sí. Exacto. No, nuestra cuota del Seguro Social, a todos nos quitan, ahí está pagado por delante el medicamento. Entonces, vamos a hacer el análisis. Fíjate, tú me estás diciendo de que lo que pasa es que no sé qué ha pasado, que sí vamos a hacerlo, lo que pasa es que no han hecho nada. Todo se ha quedado en comisiones, subcomisiones, y al final siempre queda todo igual. Esto es como el tema de las escuelas particulares. Todos los años viene relinche y al final quedan igualitas y no pasa nada. Yo no sé qué suerte tienen o hasta dónde tienen una protección, pero así es. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado se meta más cortapinza? Yo lo último que escuché hace algunos meses fue que crearon una ley que había que esperar que se dictaminara un desabastecimiento. ¿Desde cuándo el Estado tiene que esperar que haya un desabastecimiento para comprar? ¿Quién le puede decir al Estado que no compre cuando le da la gana y cuanto le dé la gana? Ah, no. Tiene que haber un desabastecimiento y tiene que haber 7 personas en una comisión que lo decreten para entonces tú poder ir a comprar. Esa es la cosa más absurda que yo he oído en mi vida. Segundo, ¿cómo es posible que tú tengas licitaciones? Y los exhorto a que vayan a investigar. Del 2021, del 2020, y todavía no se han adjudicado. O sea, ya se adjudicaron, perdón, pero no se les ha hecho el contrato. Explícame eso, un proceso que no debe demorar más de 2 o 3 meses. Entonces allá adentro hay un desmadre administrativo, pero siguen dando los mismos. O sea, si a mí se me crea un desabastecimiento donde yo trabajo en la privada, me votan. Entonces, ¿por qué no votan a los que están ahí? ¿Cómo es posible que tú tengas personas ahí que creen una licitación, que la licitación se adjudique y pase 1 año y medio y todavía el contrato no ha salido porque no se ha hecho, no se ha mandado a controlar, por los motivos que sea? Pero ahí hay una responsabilidad y cuidado que raya en lo criminal, porque son medicamentos. Sí. ¿Por qué el Estado no puede importar directo, inundar de oferta el mercado e inclusive lo que te sobra?
Lo que te sobra puedes hacerlo a través de farmacias populares, en los centros de salud, donde las personas puedan entrar y tener medicamentos económicos si así lo desean, porque al centro de salud no va todo el mundo, va gente de escasos recursos por lo regular. Esa es la verdad. Aparte de lo que tú dices, si tenemos una caja que tiene la cantidad de medicamentos que debe tener, que ya está pagada por delante, muchas de las personas van a ir a buscar su medicamento allá y eso genera competencia, porque el que está afuera se da cuenta que tiene que rebajar medicamentos para poder captar a ese cliente que quiere estar más cómodo en una farmacia antes de ir al seguro a buscar la pastilla. Esa es la realidad. Es sencillo, nada más que no lo quieren hacer. Pedro, por acá preguntan algunos oyentes, sé que nos quedan pocos minutos de tu participación. ¿Por qué preguntan que si ya nosotros estamos experimentando, por ejemplo, que habitualmente varias farmacias ofrezcan 25% el lunes, 20% de descuento? O sea, es muy recurrente esa práctica. ¿Por qué sí se podía y por qué ahora se tiene que hacer por obligatoriedad? Sí, eso es una práctica que creo, me lo explicaron la vez pasada un distribuidor y me dice porque ellos le dan ciertos descuentos a esas farmacias sobre ciertos medicamentos, pero la realidad es que hay una farmacia específica que da el 20% y hay otras que 2 días a la semana dan el 20%, 25%, que es el que te da el descuento de jubilado. Entonces ahora es 30 más 20%, Castalia, es 50%. Un descuento de jubilado que tampoco el gobierno ha sido responsable, ningún gobierno, porque si tú revisas la ley sexta de 1987, en sus últimos artículos te dice que todos los descuentos de jubilado pueden ser puestos en gastos a través de tu declaración de renta. Y el MEF no acepta ese descuento, no acepta que tú le metas ese gasto a las declaraciones. Eso también es una ignominia, porque esa ley se hizo en el 87 y ninguna persona que ha dado el descuento de jubilado ha podido meterlo en su declaración de renta, que también hay que hacerlo. Entonces, esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos, Castalia. Y entonces, si no lo meten en la declaración de renta, entonces, ¿por qué no le piden a los jubilados firmar y dar su número de cédula y etcétera? Bueno, ellos lo asumen. Es solo para llevar al registro. Sí, eso, te explico, es un registro interno para que el cajero no te robe. Wow. Sí, para que esté claro por dónde viene la cosa. Es la única forma de tener tu carnet, tu cédula, para que tú puedas verificar que hay una realidad ahí. Pero eso es cierto, fíjate. Y esto nadie le pela el ojo a esto. Yo te voy a decir varias cosas que nadie ha verificado. En eso del descuento de jubilado, el presidente Cortizo hace 2 años o 1 año y pico vino y salió diciéndole que a los restaurantes ahora sí le vamos a reconocer el impuesto. Si no es a los restaurantes, tú no tenías que hacer una ley. Eso está desde el 87. Mírate, otro de los problemas que tenemos, y salto al tema de control, y discúlpame, se me olvidó, con el acta. Señores, el control de precios se maneja con boleta cuando encuentras una falta. Y tú haces la boleta y ya está la multa instantánea. En este decreto no pusieron eso y lo están haciendo por acta, para que entonces el comercio vaya a hacer un descargo a Codeco para que Codeco falle y después puedes apelarlo. Ahí el castigo no llega a tiempo ni nada. Se elimina la boleta y le creas más procedimiento a una autoridad que está a falta de personal. Se están tomando decisiones y no se está realizando el tema técnico. ¿Me explico? Muy bien, se nos acaba el tiempo. Tus conclusiones finales, don Pedro. ¿Hacia dónde vamos? Al final del camino, sí. Bueno, la verdad sea dicha. La gente quiere que el costo de la vida disminuya porque los ingresos, aumenta el costo, pero no los ingresos. ¿Hacia dónde tú crees que vamos? ¿Hacia dónde va nuestro mercado? Ahora sí, tanto comida como medicinas. Mira, yo le pido a Dios que me equivoque. Porque si yo me equivoco es que las cosas van a salirle bien o por lo menos la gente va a recibir las cosas más económicas. Yo tengo un criterio con esto, yo pienso, tenemos que darle tiempo al tiempo, tenemos unos meses y ustedes son periodistas, los medios van a saber si existía los 72 productos están 24/7 en los establecimientos. Ustedes van a conocer de eso y se van a dar cuenta si fue cierto o no fue cierto. Ustedes se van a dar cuenta si esa regulación de medicamentos, las personas van a poder tener acceso real a esos medicamentos o van a desaparecer del mercado. Ojalá que no sea así, pues, y ojalá que en alguna forma los consumidores lo puedan recibir, porque si en verdad un consumidor va a una farmacia y recibe un descuento de un 30%, o va a un supermercado y recibe un producto del control de precios y que le puede mejorar su parte económica, a todos los beneficiaría. Yo lo que tengo mis dudas de que eso se pueda sostener en el tiempo. Esa es la primera. Y lo segundo es que ojalá que el comercio
buscando compensar esto que hablábamos, no decida entonces aumentar otros productos que encarecen la canasta básica o quedamos en la misma situación. Entonces, ahí están todas las ideas tiradas. Vamos a esperar porque el tiempo es el que decide. Ya no es hora de tomar decisiones. Ya el gobierno tomó decisiones. Ya el gobierno reguló 72 productos de canasta básica y reguló 170 productos de medicamentos. Y lo que nos queda es esperar si le va a dar resultado o no le va a dar resultado esto. Yo tengo mi opinión muy personal, espero equivocarme porque lo que nosotros queremos es, ¿cómo te digo?, la seguridad de tener medicamentos más baratos, de que las cosas bajen, ojalá que esto le funcione, pero la lógica a mí me indica que esto en alguna forma lo que puede traer más mal y vamos a tener que tomar otras medidas posteriores y aparte de eso le van a dar, tú sabes, la oportunidad a parte de la gente que está en la mesa a que quiera salir nuevamente a la calle y eso es peligroso. Nos quedamos con esa reflexión de nuestro invitado de hoy en Mesa de Periodistas, Pedro Meilán, abogado especialista en asuntos del consumidor, derechos del consumidor y exdirector de lo que hoy conocemos como ACODECO. Se nos quedó por fuera el tema del arroz, pero bueno. Pero bueno, en otra ocasión será, Pedro. Me invitan y yo vengo y le hablo la arroz. Miren, vayan a hacer inspecciones a los molinos para ver si es verdad que no tienen arroz. Vayan. Gracias por decirlo, Pedro. Hay un desabastecimiento ficticio en el mercado. Bueno, están buscando que le bajen los aranceles, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Pero ¿sabes cómo se parte eso? Trayéndolo pilado y empacado. Y tú vas a ver cómo todo el mundo empieza a caminar. Bueno. Hablemos del tema arroz más adelante, don Pedro. La invitación queda. Gracias, gracias. Excelente mañana. Bien.